Bueno, antes que nada, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar del día de hoy de Perspectivas Inmobiliarias 2023, cómo invertir en recesión en real estate, la gran oportunidad. El webinar de hoy que tenemos Luciano y yo, básicamente lo que busca es compartir nuestras impresiones sobre cómo vemos el próximo año. Y la verdad que es un año que va a ser de grandes oportunidades. La verdad que tenemos una gran media que nos está hablando de recesión, inflación, y nos habla de un contexto muy negativo. Si bien esto es cierto, la realidad es que en real estate es, se genera un entorno de gran oportunidad. El problema está en saber aprovechar esas oportunidades y dejarte acompañar por un equipo con el conocimiento técnico para poderlas aprovechar. Porque no ganamos nada estando en el entorno adecuado si no tenemos el conocimiento adecuado para poder aprovechar la oportunidad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este webinar, cómo invertir en recesión en real estate, la gran oportunidad. Así es, Alberto. Nosotros tenemos un dicho que siempre decimos que mientras unos lloran, otros venden Venden pañuelos. pañuelos. Exacto. Entonces la idea exactamente esta es traer cuáles son los pañuelos que vamos a poder aprovechar en un ambiente de recesión. Entonces, ¿dónde estamos ahorita, Alberto? Cuéntanos un poco del ambiente que estamos, cómo llegamos ahí, qué pasó para que lleguemos a ese punto para después hablar ya de cómo aprovechar las oportunidades. Sí, correcto. Miren, un poquito donde estamos ahora. Nosotros venimos de un periodo que fue totalmente lo que llaman un cisne negro, que es básicamente un evento poco probable, pero que genera grandes cambios, ¿no? Ese cisne negro fue la pandemia. Estados Unidos, siendo la economía más fuerte del planeta y básicamente lo que hizo el gobierno federal fue imprimir dinero a través de dos formas. Uno, a través de muchísimos préstamos y ayudas, y la otra, un remedio que fue una forma de mantener líquidos los mercados financieros, que se llamó el alivio cuantitativo. ¿Qué es el alivio cuantitativo? Para los que no lo conocen, no es otra cosa que el gobierno lo que hizo fue comenzar a comprar a los bancos bonos a tasa cero, prácticamente a unos precios súper inflados esos activos, mandar la liquidez al mercado y esa liquidez, vaya, los bancos comenzaron a prestar muchísimo, vimos que las tasas, la Fed bajó la tasa cero, vimos las hipotecas al 2,5%, se comenzaron a vender casas, a invertir muchísimo en fondos de inversión, todo esto hizo que el mercado de real estate se inflara. Por un lado, el mercado de lo que es single family homes subió en promedio en Estados Unidos, ese mercado sube entre 7 y 8% interanual. Vimos un crecimiento de prácticamente casi un 20% interanual. Y lo otro que vimos fue tasas de cap rates, o sea, lo que vienen siendo las tasas de capitalización, que es por lo que se miden los inmuebles comerciales, un decremento, o sea, un incremento de valor desproporcionado, básicamente porque se alinearon con los retornos de los activos financieros. Esto que nos llevó a una inflación en Estados Unidos aproximadamente ya sobre un 8,6%, una inflación promedio global, si tomamos toda la inflación de todos los países del mundo, sobre 10%, especialmente en la zona euro, una guerra en Ucrania que no se esperaba, una tasa de fondos federales de 3,5% al día de hoy y que se espera para el próximo año esté sobre 5,5%, una curva invertida de retornos de bonos del tesoro. Es un indicador muy, muy importante de la recesión. Cuando nosotros ¿Y por tenemos que qué, las... Alberto? Ajá, ¿Y por cuando qué, nosotros tenemos... ¿Perdón? por qué es un indicador de recesión? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque la tasa de corto plazo de los bonos del tesoro es superior a la tasa de bonos del tesoro de 10 años. Si nosotros comparamos la tasa de 2 años, más o menos está en niveles de casi 5%, y la tasa de 10 años en 4,2%. Eso es un indicador de que estamos entrando en un periodo de recesión. Lo otro que tenemos son mercados secundarios y líquidos de renta fija. O sea, los bonos no se están vendiendo a la misma tasa. ¿Por qué? Porque como se espera que las tasas suban, la gente no quiere que sus activos de renta fija se deprecien. Claro. Al menos 10 de los más grandes bancos a nivel mundial cotizan con importantes descuentos sobre valor
Eso significa que el mercado de acciones está midiendo que lo que viene siendo los activos, las acciones de banco van a desmejorar la calidad de sus carteras crediticias y por lo cual hace que se coticen debajo de valor libro. Tasas hipotecarias altas, 7%. Hoy esta semana estuvieron sobre 6.4%, pero con posibilidades, si siguen aumentando las tasas, inclusive de llegar a doble dígito. Eso no es que no ha ocurrido. Ya ocurrió en los 80, cuando hubo la gran crisis de los saving and loans, fue un momento que ocurrió, y cuando hubo un momento también de inflación muy importante, llegaron las tasas a estar hipotecarias de más de 10%. Y algo que ocurrió esta semana, que para nosotros fue un semáforo Eso rojo, fue alarmante, ¿no? fue muy alarmante, y no todo el mundo lo ve, es que los grandes fondos globales, le estamos hablando de fondos del tamaño de Apollo, de los más grandes del mundo, Blackstone, comenzaron a no permitir los retiros de capital de sus fondos de real estate. ¿Eso qué significa? Que ellos ya están viendo que los inversores le están pidiendo retiros de esos fondos, y ellos, para cubrirse, porque saben que el mercado va a bajar y la gente va a querer más dinero, desinvertirse de esa clase de activos, prohíben a sus inversores que saquen el dinero. Entonces, este tipo de cosas hacen que realmente tengamos que tomar una posición defensiva y entender qué es lo que tenemos que hacer para hacer que nuestros clientes ganen dinero. Porque algo muy importante es, si bien es cierto, somos vendedores, al mismo tiempo somos consultores. Y si nosotros a nuestros clientes les hacemos ganar dinero, vamos a tener un cliente fidelizado, vamos a tener un cliente que va a seguir haciendo transacciones con nosotros, y que, muy importante, nos va a referir a más clientes para que hagamos más dinero. Si quieres la siguiente, Lu. Sí, entonces, para hablar un poquito de recesión, ¿cuándo comienza esta recesión y cuándo termina? Porque, ¿cuáles son los indicativos que vemos que ya estamos empezando una recesión? Bueno, lo primero es que ya nosotros vemos que, y entendemos por todos estos análisis que hemos hecho en nuestro equipo, Aspurba Gasparotto, es que la recesión ya comenzó, y lo vemos en distintos indicadores que vamos tomando de la economía. Uno es la cantidad de compras en supermercados que ocurren de alimentos con tarjeta de crédito. Eso es un indicador muy importante. La otra, la baja de los precios en vehículos usados. Si bien veníamos de un periodo donde los vehículos usados, sencillamente no habían vehículos nuevos que comprar, ahora nos encontramos que se normaliza la cadena de suministro, pero al mismo tiempo no hay demanda de vehículos usados. Entonces, hoy en día, si tomamos el indicador promedio, la venta de vehículos usados ha descendido en un 10%. Lo otro que vemos es el nivel de originación de nuevas hipotecas. Está a los niveles de 2008. No hay prácticamente gente originando nuevas hipotecas. Eso es un tema muy importante, y un tema que no lo ponemos aquí, pero es un tema del empleo, y que eso lo comentaba uno de los gobernadores de la Reserva Federal de San Luis. ¿Qué ocurrió? La gente, estamos viendo que el empleo está fuerte. ¿Pero por qué el empleo está fuerte? Porque las personas, si bien existen mucho trabajo de bajo valor, o sea, el trabajo de lo que es en un anaquel en Walmart, una persona que trabaja en Target, un mesero, un cocinero, pero las personas hoy en día requieren tomar un segundo empleo o un medio tiempo adicional a su trabajo para poder completar el pago de sus cuentas. Por eso vemos que los números de empleo todavía aparecen muy buenos, pero tenemos indicadores como los layoffs dentro de la industria tecnológica. Ya hemos visto como empresas, y no voy a hablar de Twitter porque Twitter no es, existe un tema afuera, pero vemos que empresas como Amazon, Salesforce, Facebook han comenzado, Google pararon contrataciones, Apple paró contrataciones, y vemos que esos layoffs están comenzando primero a ocurrir en tareas y en empleos de alto valor, y eso se va a ir en cascada a los empleos de bajo valor en la cadena de todo lo que viene siendo la economía. Lo otro que vemos es que creemos que el invierno y el incremento de la energía será un importante detonante que pueda profundizar lo que viene siendo en la primavera la recesión. ¿Por qué? Históricamente Rusia ha ganado sus guerras en toda la historia. Inclusive Napoleón llegó a Moscú cuando invadió Rusia, pero Napoleón pierde la guerra con Rusia es por el invierno. Entonces, todas las guerras históricamente Rusia, cuando las ha ganado, cuando ha puesto, hoy en día tenemos elementos como la tecnología,
que hacen que eso sea, como dicen, se pueda acomodar y pueda ayudar. Pero eso puede profundizar un tema de recesión hacia la primavera, el verano del 2023. ¿Cuándo esperamos que termine esa recesión? Porque la recesión va a terminar. Nosotros esperamos que termine finales del 23 o primer semestre de 2024. Lo que es buena noticia, porque, o sea, no estamos hablando de una recesión que va a años para se recuperar, sino tenemos un año para ajustar lo que necesitamos ajustar, continuar trabajando para ya arrancar en un ambiente un poquito mejor, ¿verdad? Es correcto. O sea, lo que es importante acá es entender cómo lo vamos a ver en esto, es cómo va a afectar el mercado inmobiliario y cómo nosotros le vamos a sacar partido a esto. Entonces, ¿cómo afectará al mercado inmobiliario? Lo primero que vemos de forma muy importante es la venta de vivienda nueva, sobre todo en el segmento de $400,000 a $1,000,000. Entonces, ¿esto qué va a ocurrir? Que van a haber importantes atrasos en los proyectos, incluso cancelación de proyectos de preventa. Todo lo que es preconstrucción van a ver porque, ¿qué ocurre? El banco, para que te preste el dinero, tú tienes que tener al menos 50% del edificio en contrato para que el construction loan, el banco pueda, el developer pueda disponer de él. Entonces ocurren dos cosas. Lo primero es, se bajan un poco las ventas, y quiero hacer una salvedad en este punto, y aquí viene una primera oportunidad muy importante. Nosotros vemos el segmento de $400,000, $1,000,000, pero la gran oportunidad de seguir vendiendo, señores, preconstrucciones, está en el segmento de lujo. El segmento de lujo va a ser un segmento, ¿por qué? La gente va a seguir haciendo, el que tiene plata va a hacer más plata. Entonces, esa gente que quiere comprar un departamento de 2, 3, 4 millones de dólares, va a tener la capacidad. Lo que va a ver muy bueno es que como estos proyectos se van a retrasar 2, 3 años, van a poderse hacer mejores formas de pago y mejores planes de pago, lo que va a hacer que la gente pueda acceder, el que quería comprar un departamento de $1,000,000, a lo mejor le vas a poder vender uno de 2. ¿Por qué? Porque va a ir pudiendo pagar poquito a poco ese departamento de lujo. Pero sí van a haber importantes atrasos de 2 a 3 años e incluso cancelación. Lo otro, los proyectos están terminados, que no lograron cerrar en el verano. Muy posiblemente sus clientes no podrán cerrar esas compras. ¿Por qué? Porque sus números no les va a dar. Porque la realidad es, si tú ibas a comprar un departamento en preconstrucción y tú habías comprado ese departamento en $500,000, tú diste, por decir, $250,000 de down payment, y te van a prestar $250,000 y tú lo habías hecho un 5%, vaya, hoy en día lo vas a tener que financiar al 7%. Entonces, ese incremento de tasas, sobre todo para una persona de clase media, ojo, muchas de las personas que nosotros los agentes le vendemos, sobre todo los que venden residencial, son personas de clase media, que ese departamento es su más importante ahorro como tal en su patrimonio, aparte de su casa. Vamos a poner el cliente de Colombia que nos compró ese departamento, hoy en día no le va a alcanzar, quitando la devaluación, su cuota no la va a poder completar. Eso lo estamos viendo, ¿no? Lo otro que vemos es una cantidad muy importante de foreclosures de hipotecas comerciales, de las que vencen en 2023 y 2024. ¿Eso por qué? Los bancos como tal, cuando refinancian las hipotecas comerciales, no son de 30 años completos, son de 5 y 10 años. Entonces, el que había comprado en el ciclo de tasas bajas, activos, que había financiado al 4, 3%, y ahora va a refinanciar al 7%, no va a poder cumplir con muchos de los requerimientos que exigen los bancos, y eso terminará en foreclosures. Entonces, ahora después vamos a ver cuáles son los sectores donde van a ocurrir más esos foreclosures. Les adelanto que multifamily es de los sectores que no vemos en mayores foreclosures, básicamente como son contratos de corto plazo y las rentas han estado incrementándose, ahí no vemos un problema, pero sectores como oficinas, centros comerciales, ahí vemos que pueden complicarse las cosas, incluso en industrial. Lo otro, si los despidos en la recesión son muy importantes, podremos ver un incremento de morosidad en vivienda generando foreclosure de residencial, pero jamás en los volúmenes de 2008. O sea, eso no va a ocurrir como 2008. Sí va a ocurrir que si existe una debilidad en el empleo y comienza a haber una recesión importante, la gente se comienza a quedar sin trabajo, habrán ciertos foreclosures, pero jamás en las condiciones de 2008. La realidad es que vemos que sería una cantidad muy limitada. Eso, la verdad que
no le vemos que sea un tema que no sea insano como fue en el 2008, ¿no? Se estima, esto sí es importante, en función de la correlación de las tasas hipotecarias y el índice Shiller Case. Es muy importante este índice para los que no lo conocen. El mercado inmobiliario funciona o se mide, que lo miden los inversores, en un índice que se llama el Shiller Case, que es un índice de Standard & Poor's, que permite ver cómo está el mercado inmobiliario, si está subiendo, si está bajando. Entonces, si nosotros vemos la correlación existente entre el índice Shiller Case y las tasas de interés, ese índice nos está indicando que el mercado puede caer de donde está hoy, un 20% al menos. Eso en el caso del mercado residencial, términos de precio. Ojo, el mercado, esto lo estamos viendo en el general del Shiller Case, entendamos que el mercado de Estados Unidos y el mercado general inmobiliario tiene que los mercados, vaya, cada mercado es distinto y se comporta distinto. En el caso del sur de la Florida tiene un impacto muy importante de compradores extranjeros y ya se ve que el mercado se está deteriorando del oeste de Estados Unidos al este de Estados Unidos. Nosotros sí vemos que va a haber efectivamente un deterioro importante en el mercado de Florida. No lo vemos en el mercado de lujo, definitivamente. El problema va a venir en el que tenga una necesidad de venta. Les voy a poner un ejemplo. El señor que la familia le creció, iba a mudarse y necesita vender su casa para pasar de una casa de 2 habitaciones a 3 habitaciones. Si él está forzado a vender, esa persona es la que va a ver una minusvalía sobre su patrimonio. Ojo, va a haber una minusvalía desde el punto de vista de precio avalúo, pero hasta que no ejecuta una venta no ocurre. Entonces, sí es importante estar monitoreando este índice, porque esto nos va a traer también oportunidades. ¿Por qué? Nosotros vamos a poder negociar mejor con los developers mejores condiciones. Nosotros vamos a poder buscar a nuestros compradores mejores opciones de compra. Vamos a tener capacidad de negociación que no tuvimos en el ciclo anterior. Entonces, es un tema de que saber aprovechar esa oportunidad. Así es, así es. Y entonces, ¿cuál es la mejor recomendación? La de siempre, ¿verdad? Cash is king. Entonces, Cash is king. Trabajar en un ambiente de acumulación de efectivo para estar listo cuando lleguen las oportunidades, ¿verdad, Alberto? ¿Qué tipo de oportunidades estamos hablando? Correcto. Miren, es muy importante tenerlas claras. Ya cuando hablamos de cash is king, hay algo que hemos visto con los clientes. Los clientes nuestros, que se lo hemos dicho, la verdad que nos ha generado un respeto muy importante, porque lo primero que dicen, no me están vendiendo por vender, están optimizando, están cuidando mi capital. Entonces, cuando tú le dices a un cliente, mira, espérate un poco, estamos en diciembre, espérate a la primavera o el verano, es verdad, estás retrasando una venta y una comisión, pero el potencial de lo que puede generar ese cliente en negocios para ti es mucho mayor, porque va a poder comprar un mejor activo, va a tener acceso a un activo que se va a apreciar y que luego tú lo vas a poder vender, que tú te vas a poder de alguna manera involucrar. Entonces, cash is king y es un momento de aprovechar. Si quieres la siguiente. Ajá, ¿y dónde estarán estas oportunidades? ¿Qué hacer? ¿Qué ofrecer a los clientes? Exacto, eso es muy importante. ¿Qué les vamos a ofrecer? ¿Dónde van a estar esas oportunidades? ¿Dónde vamos a hacer esa plata? Bueno, vamos a ir, ojo, esto sin orden de importancia, simplemente estamos viendo es qué cosas hacer, ¿no? Esto, de nuevo, no le hagan caso al orden. Primero, compra de activos de primera calidad con cap altos. ¿Se acuerdan ese CBS que ustedes veían al 3,5%, al 4%, 5%? Bueno, como todo eso está, finalmente va correlacionado con los bonos de las empresas AAA. Eso lo que va a ocurrir, como ha aumentado los retornos, lo mismo va a ocurrir en los activos inmobiliarios. Si tú querías comprar un CBS y antes lo conseguías al 4,5%, lo vas a comenzar a ver en retornos de 7 incluso hasta el 9%. Puede llegar a pasar, dependiendo del vencimiento del contrato, del momento, de cómo esté el cliente en función de su capacidad de liquidez, pero vas a poder comprar activos que nunca hubieras tenido acceso. Eso es muy importante. ¿Y cuál es lo bueno de ofrecer ese tipo de oportunidad a un cliente, Alberto? Claro, que nunca tuvieron acceso a ellas. Entonces le estás dando acceso a un activo que a lo mejor valía $5 millones y hoy en día va a valer 4. Entonces, con una deuda que
es muy importante, la deuda que ustedes deben ofrecer a sus clientes hoy es deuda de tasa variable. No ofrezcan deuda de tasa fija 5 años. Busquen deudas de tasa variable o deuda de 5 años máximo. O sea, tienen que buscar, ese es el tipo de deuda para que puedan refinanciar rápidamente cuando cambie el ciclo de tasas de interés. Sí, el vantaje también es tener un inquilino de altísima calidad y que va a estar con un contrato de largo plazo, ¿verdad? Varios años del cliente va Correcto. a estar ahí, entonces da una seguridad al inversionista que no va a quedarse con la propiedad vacía. Es correcto. ¿Qué es lo otro que tenemos que ver? Comprar activos con deuda de tasa fija baja originada en los últimos 3 años, con una hipoteca de vencimiento entre 5 y 10 años. ¿Qué Ujú. pasa? En los inmuebles comerciales, si la persona tiene una hipoteca de tasa baja, se puede transferir la hipoteca. O sea, ustedes pueden vender el activo con la hipoteca que está al 4 o 5%. Eso se llama una subrogación. Ujú. Entonces, en esa subrogación, ustedes compran el activo, lo negocian al nuevo precio, en base al nuevo retorno, pero se quedan con la deuda baja, con deudas de 4 y 5%, que les queda entre 5 y 10 años. Entonces, esa es una oportunidad muy, muy importante para aprovechar y que debemos entender desde el punto de vista comercial. Cuando vayamos a ver un activo, tenemos que ver si la deuda está vigente, cuánto le queda esa deuda y qué tasa tiene esa deuda. Muy, muy importante. Sí, La tercera, muy importante, adquisición de notas vencidas, señores. Comprar deuda vencida, que los economics de los proyectos no soporten tasa de 7% más. ¿Para qué? Vamos al banco, compramos la hipoteca a descuento. sí, danos un ejemplo, Les Alberto. voy a dar un ejemplo, exacto. Vamos a poner que tenemos un edificio de oficinas que vale 10 millones de dólares. Y eso tiene una hipoteca de 7 millones de dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona ya, por el nivel de ocupación del edificio, ya no dan los números, las rentas no le dan, y esa hipoteca vencía el próximo año y la tenía que refinanciar. Entonces nosotros nos acercamos al banco y le decimos, mira banco, yo te compro la hipoteca de la oficina y te voy a pagar por dar un número. Si esa hipoteca vale 7 millones en valor nominal, yo te voy a pagar 50 centavos por ella. Yo te pago 3 millones y medio de dólares. Ustedes dirán, ¿y el banco me va a vender eso? Sí, te lo va a vender. ¿Por qué? Los bancos aquí tienen castigos por los créditos castigados y reposición de capital muy altos. Entonces, el banco prefiere vender una nota que tener que reponer el capital. Es más barato. Entonces, compramos esa nota y nosotros nos convertimos en deudores, nos convertimos, perdón, en acreedores de ese inmueble. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el momento del foreclosure, nosotros, al momento, perdón, del vencimiento de la nota, le decimos al propietario, mira, yo soy el nuevo dueño de la nota. Tienes dos opciones. O me pagas la nota al principal completo, o si no, o refinancias, o si no, yo me quedo con tu activo. Entonces, uno está comprando un activo que vale con un valor de mercado a lo mejor de 10 millones de dólares, lo estás comprando en 3 millones y medio, di tú que negocias y le das alguito, 500,000, $1,000,000 a la persona para terminar y no llegar a juicio, y te quedas con el activo. Eso es muy común en el negocio comercial. Entonces, hay que comenzar a conocer ese tipo de estrategias para hacer ganar dinero a nuestros clientes. Ojo, en esos casos, los bancos no nos pagan comisión. Nosotros le cobramos al cliente, al momento del settlement de la nota, una comisión por buscarle la oportunidad y encargarnos de operarle la oportunidad. Así es. El otro que nos gusta muchísimo, la próxima oportunidad, es la reconversión de edificios de oficinas o de hoteles que no están performando, ¿verdad, Alberto? Un multifamily. Lo compramos debajo del costo de reposición y ya metemos ahí un proyecto para convertirlo a departamentos, ¿verdad? Esa es una de las Correcto. opciones que estamos trabajando muchísimo con inversores en buen portugués, una de las queridinhas, o sea, de nuestras preferidas de trabajar en el momento, ¿verdad? Así es, la reconversión de edificios de oficina por los niveles bajos de ocupación existe sobre todo en Miami-Dade. Esto les dejo este tip. Mucho edificio, lo que es que hay que saberlo buscar, que tienen zoning también para departamentos. Entonces, si uno sabe buscar esa clase de activos, ¿ok? Con el zoning adecuado, compra el edificio
de oficinas, que lo vas a comprar a precio muy barato, que lo vas a comprar posiblemente bajo el valor de reposición, le metes un proyecto y lo conviertes en vivienda en renta. Las viviendas en Miami-Dade y en general en Florida están muy altas, van a seguir altas. Ojo, no creo que sigan creciendo a los ritmos que crecieron, pero van a seguir, vaya, en niveles muy interesantes. ¿Qué es lo otro que lo vemos? En el caso de hoteles, hoteles nos parece, la hotelería es un segmento que vemos cosas muy interesantes. Los retornos de un hotel hoy en día en Florida están sobre 8%, se consiguen oportunidades hasta 11%, y la verdad que hay grandes oportunidades, y sobre todo la hotelería y todo lo que tiene contrato de corto plazo en un periodo inflacionario, vaya, hace que sea muy interesante porque puedes ajustar la tarifa. ¿Qué se ocurre? Cuando entras en un periodo de recesión, los viajes, y sobre todo en el segmento clase media, ese hotelito de Orlando que ustedes ven, ese Days Inn, ese Ramada, esos hoteles van a sufrir mucho durante la recesión, porque la clase media y el turismo de negocio se va a ver afectado. Entonces, esos hoteles van a estar en precios sumamente interesantes, igual, o para comprar nota o para salir a comprar los activos directamente. ¿Por qué? Porque hay mucho hotelero pequeño que ya venía afectado de la pandemia y ahora va a entrar en un periodo recesivo. Sí, Y la última sí, es es la la gestión de activos a niveles de distrés. Explica un poco qué es ese nivel de distrés, porque tienen problemas de liquidez, o sea, que los accionistas de empresas privadas de pequeña y mediana no pueden pagar y vamos a comprar propiedades que estén estresadas a decir, o sea, que... correcto. ¿Qué va a ocurrir? Cuando entramos a una economía en recesión, lo primero que ocurre es que el crédito se contrae. Las tasas suben, los bancos quieren prestar menos y existe un tipo de transacción muy interesante que ocurre en todos los tamaños de empresas que se llama sale and lease back. ¿Qué es el sale and lease back? La empresa vende su bodega, por poner un ejemplo, una bodega, un warehouse, y al mismo tiempo con el comprador hace un contrato de renta de esa propiedad. Entonces, eso la persona está recibiendo el valor completo de la propiedad, que es mejor que un préstamo, y paga una renta, lo cual es mejor que pagar intereses altos, y se puede deducir 100% también del monto de sus impuestos. O sea, tiene una serie de beneficios, y para nosotros como compradores vamos a poder comprar activos a retornos muy atractivos, e incluso vamos a poder comprar activos a valor de reposición. Esto voy a un punto que también es importante, que hay que conocer, es saber llegar a los fondos de inversión, porque los fondos que están en periodos de conclusión de los fondos, todos los fondos de inversión tienen un periodo de vigencia, excepto los REITs, que los REITs por mandato son inversiones, lo que llaman perpetuas. Normalmente los fondos de inversión tienen una duración de 10 años. Entonces, todos los fondos que están para vencer entre este año y 2024 van a comenzar a vender esos activos por debajo de valor de reposición o valor de adquisición inclusive, o lo van a vender a precios muy viejos, muy estresados, porque van a tener problemas de liquidez porque tienen que la obligación de devolver el capital a sus inversores. Entonces, es un gran momento para buscar este tipo de activos, empresas pequeñas, medianas, fondos de inversión, pero hay que saber buscar esas oportunidades. La siguiente. Yo creo, Alberto, hay una pregunta en el chat que quería comentar contigo antes de hablar de nuestros servicios. Juan Garzón, ¿cuánto demora el proceso para el cliente recibir el retorno? ¿Qué sería lo más adecuado, ventajoso para los inversionistas con fondos comunes de inversión de 3 millones para arriba? Gracias. Mira, básicamente en términos de tiempo, vamos a poner que tú compras una nota, ¿no? Esa nota ejecutas el foreclosure desde que la compras a que ejecutas el foreclosure 6 meses. Y luego vas a tener dos cosas. Vas a tener que estabilizar ese activo, lo vas a tener que recondicionar y luego esperar que pase la recesión para que tome valor. La idea es que tú en el periodo de recesión ejecutes la mejora del activo, la ejecución del activo y la realidad que vas a tener que estar con ese activo al menos de 3 a 5 años. Ese es el escenario de inversión de una oportunidad de esta. Ojo, si es muy buena, puede ser que el inversor diga, me la quedo porque el retorno es fabuloso. Tenemos un cliente con el que estamos trabajando ahorita, él compró un hotel de 500 cuartos en 2011, producto de la crisis, ¿no? El vendedor de ese hotel ustedes vieron el documental del Versalles de Florida, que era un señor que vendía resorts, no me acuerdo el nombre, creo que él tiene Mengate o Westgate,
era el dueño. Bueno, esta persona vendió el cuarto por necesidad en $11,000 la llave, $11,000. Solo el terreno hoy en día de ese hotel vale $25,000 por cuarto. El puro terreno. Si tú agarraras y demolieras el hotel. Y es un hotel que hoy en día, vaya, se está negociando en valores de más de $40 millones. Entonces, cuando ves esas oportunidades, lo que tienes que saber es irlas a buscar. Entonces, son periodos que este cliente compró esa propiedad en nada y hoy en día prácticamente va a cuadruplicar más. Estamos hablando de 11,000 a $70,000 por cuarto, 7 veces el cuarto, imagínense. Entonces, esa oportunidad y en un periodo de menos de 10 años. Sí, 10 años aproximadamente. Si quieres, habla un poquito de los servicios y lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Sí, entonces, ¿cuáles son los servicios que podemos ofrecer a los realtors para poder llegar a ese tipo de oportunidad? Estamos trabajando hoy en día con la búsqueda y adquisición de las notas en foreclosure o por vencer directamente con los fondos, como mencionó Alberto, la compra y venta de activos ya con deuda engrapada. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tiene la hipoteca y que puede hacer el traspaso de esa hipoteca por una tasa de interés negociada a niveles normales y más saludables. La búsqueda de activos para reconversión, como el ejemplo que tuvimos ahorita de comprar un hotel o entonces un edificio de oficinas para convertirlo en multifamily. También una consultoría de estrategias para asset management, o sea, para cuidar de los activos que ya tienen una inversión que ya está acostumbrado con el mercado americano. También buscar esas oportunidades de assets de distress, o sea, de propiedades que decimos estresadas, y la sindicación de capital para aprovechar esas oportunidades a los pequeños inversionistas. Sí, eso es una parte, un par de puntos que quiero tocar aquí sobre estos servicios. Uno es la consultoría de estrategia de asset management. Estamos trabajando ya con varios inversionistas que estamos apoyándolos en cómo reposicionar sus portafolios existentes. Una cosa muy importante es conocer al cliente que tiene en sus activos y cómo ayudarlo a mejorar su posición de sus activos. Entonces, eso es una de las consultorías que hacemos. Lo otro que hacemos es la parte de sindicación de capital. ¿Por qué sindicación de capital? Muchos pequeños inversores no van a tener acceso a estas oportunidades. Entonces, una forma es, cuando nosotros veamos una oportunidad muy buena, nosotros lo que hacemos es sindicamos, buscamos que varios inversores se sumen en un LLC y con un sponsor adecuado, o sea, con un desarrollador experimentado, un operador experimentado, entran como inversores de esa oportunidad. Eso va a generar una comisión para ustedes, por supuesto, por el capital que traigan, y nos va a permitir a todos tener acceso y darle acceso a nuestros inversionistas y a esos compradores que no tienen capacidad de llegar a estas grandes oportunidades, que ellos puedan aprovecharlas. Así es. Miren, voy a poner ahorita, voy a liberar una encuesta que quisiera que por favor la llenaran. Esto es una votación que estamos haciendo, les pido. Si son 3 preguntas. ¿El mercado inmobiliario subirá o bajará en 2023? 2. ¿Cree que entramos en recesión en 2023? Y 3. ¿Crees que venderás más el próximo año? A ver, por favor. Si nos pueden ayudar con la encuesta. Sí, 3 personas. Eso, todos, por favor, contesten la encuesta. A ver, ya 7 personas la han respondido, 9 personas. Eso. Y vamos a abrir el micrófono y preguntas y respuestas de todos los colegas que están aquí con nosotros. A ver, 11 de 17. 12 de 17, por favor, llenen su encuesta. Es muy interesante saber su opinión. Muy, muy interesante saber la opinión de todos ustedes. 14 de 17. Muy bien. 3 personas que no han... 15 de 17. A ver si ya
todos tenemos para tener las respuestas de todos, pero aquí la opinión de todos es muy, muy importante. Perfecto. Bueno, si quieren 16, 17, nada más faltaría una persona. Bueno, les voy a compartir un poquito los resultados que están saliendo de esta encuesta rápida que estamos haciendo con ustedes. ¿El mercado inmobiliario subirá o bajará en 2023? 4 personas, el 25%, dice que el mercado subirá. 75%, 12 de 16 personas está diciendo que el mercado bajará. ¿Cree que entraremos en recesión en 2023? Sí. 13 de 16 personas, el 81% cree que entraremos en recesión en 2023. 3 personas creen, 19%, que no entraremos. Y algo que me encanta, y la verdad que en eso, ese optimismo, ¿crees que venderás más el próximo año? Todos creen que van a vender más el próximo año. Eso me parece, la verdad que excelente y es así. Ojo, para nosotros poder vender más, la realidad es que tenemos que estar preparados y tenemos que estar con un equipo que tenga la capacidad técnica de responder a los retos que vienen el próximo año y lo que necesitan nuestros clientes. Entonces, el mensaje para todos ustedes, estamos para apoyarlos, Luciano y yo, en este próximo año. La verdad que estamos muy agradecidos por la confianza de todos ustedes que se han apoyado en nuestro equipo. Estamos para ayudarlos en lo que necesiten y para que sus clientes aprovechen estas oportunidades. Y recuerden, muy importante, cuando unas personas lloran, otras venden pañuelos. Nuestro trabajo es vender pañuelos, vender soluciones y que ustedes y todos tanto nuestros inversores como nosotros podamos hacer una cantidad de dinero muy importante el próximo año y estamos para apoyarles en todo eso. No sé si existe alguna pregunta que quieran hacer en el chat que podamos responderle. ¿No hay preguntas? Bueno, ¿Alguien no, que quiera? sí, la verdad quería compartir que dejamos por acá nuestros contactos, correo electrónico, teléfono. También estamos disponibles si tienen, mira, yo creo que salieron algunas preguntas de ahí. Aquí están saliendo Tienen algunas clientes que necesitan hacer un Zoom, precalificar, estamos disponibles para apoyarte. Ok, aquí una pregunta muy importante. Comisiones, ¿qué estamos pagando? Estamos pagando el 30% como referral a los clientes que nos traigan. Algo que pueden saber y lo pueden preguntar con personas que hemos trabajado. Nosotros sí tenemos dos cosas. Tratamos de trabajar oportunidades grandes. Es muy importante la calificación de los clientes. Tratar de que el cliente traiga una transacción, bien sea que el tamaño del leasing o el tamaño de la compra supere $1 millón. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la realidad es que esto genera muchísimo trabajo, cualquier transacción de estas, y para nosotros sí es muy, muy importante. O sea, aquí el tamaño definitivamente importa. No sé, alguna gracias, Verónica, por tu comentario. Gracias, Verónica. ¿Cuánto demora el proceso de recibir el retorno? Básicamente estamos hablando de eso. De 3 a 5 años, un periodo sano, comisiones, estamos hablando del 30%. No sé si exista alguna otra duda, comentario que podamos ayudarles. Bueno, la verdad. Alberto, antes de terminar, quería Sí. decir a los participantes que Alberto y yo estamos trabajando para hacer un webinar con preguntas de precalificación, porque hay muchos agentes ya experimentados que pueden haber trabajado un tipo de negocio comercial, pero hay otros que todavía nunca entraron en ese campo y que a veces queda difícil cuando les llega un cliente a hacer las preguntas correctas. Entonces, para decir que ya para el próximo año, Alberto y yo estamos trabajando para un próximo webinar directamente direccionado para precalificación de clientes y para que ustedes puedan manejar un poquito mejor con sus clientes que quizá están perdiendo ese lead. La idea es apoyar desde ese sentido y también que aprendan un poco el tema comercial. Sí, la idea es ayudarlos, prepararlos el próximo año, es una de las metas nuestras,
Y lo otro muy importante, inviten a sus clientes para el webinar de esta noche a las 7. Vaya, es un webinar es la misma información, pero con otro contenido y con otro speech más enfocado a la parte de los clientes, ¿no? Este fue enfocado a corredores, a colegas, para que sepan dónde aprovechar las oportunidades. El otro es más enfocado a inversores. Bueno, muchísimas gracias, una feliz Navidad, un gran abrazo para ustedes y su familia, y ustedes por acompañarnos y por toda la confianza que nos han brindado durante este año. De Así verdad que es, estamos muy agradecidos. así es. Gracias. Nos vemos.